Esta historia es completamente real y ocurrió en un campamento de verano para Boy Scouts en Oregón. No puedo revelar el nombre del lugar, pero tenía 14 años en ese entonces y esta experiencia todavía me persigue. Todo empezó durante una de mis muchas caminatas en solitario por el campamento. Me gustaba explorar fuera de los senderos establecidos y esa vez había oído rumores sobre una capilla abandonada. Decían que había sido clausurada el año anterior y me propuse encontrarla. Después de caminar un rato, encontré un sendero cubierto de maleza, más parecido a un camino de venados que a uno hecho por personas. Avancé unos 10 metros antes de toparme con lo que parecía ser la capilla. No era más que unos bancos desgastados, algo de basura y un círculo de piedras que había servido como fogata, pero ahí estaba. Como buen adolescente imprudente, me metí directo al lugar, con ganas de averiguar qué había sucedido ahí. Pero en cuanto me adentré, sentí como si alguien me estuviera observando. Miré a mi alrededor, al terreno cubierto de hierbas y a los árboles, pero no vi nada. Aún así, algo no se sentía bien. Me fui rápido, pensando que tal vez era algún consejero que no quería que estuviera ahí. Justo cuando salía, levanté la vista hacia los árboles. Y ahí lo vi. Por encima de mí, entre las ramas, había una figura oscura. Era grande, del tamaño de un hombre adulto, y se movía de árbol en árbol, sin hacer más ruido que un suave crujir de hojas, como si fuera el viento. No me quedé para observarlo. Salí corriendo de vuelta al sendero principal y encontré a algunos de los otros scouts, con la esperanza de que pudieran confirmar lo que había visto. Mi amigo, al que llamaré A, no me creyó, pero quiso acompañarme para ver la capilla. Regresamos juntos y notamos que uno de los bancos ahora estaba roto. No había señales de qué o quién pudo haberlo hecho, ni tampoco del extraño ser que había visto antes. Convencidos de que todo estaba bien, volvimos con el resto de los chicos para prepararnos para el almuerzo. El camino de regreso fue tranquilo, pero antes de irnos tuvimos que recoger a uno de los compañeros de la tropa que estaba construyendo una cabaña de supervivencia detrás del campamento como parte de una insignia de mérito. Mientras lo buscábamos, escuchamos algo siguiéndonos entre los arbustos. Al principio pensamos que era un venado, pero el sonido cambió. Era algo pesado y rápido, y no estaba corriendo en 4 patas, sino en 2. Todos salimos corriendo para avisar a los demás scouts en el campamento. Cuando les contamos, no nos creyeron. Decían que era una broma, hasta que otro amigo, al que llamaré B, llegó corriendo, pálido como un fantasma. Dijo que alguien estaba caminando alrededor de su tienda y que al principio pensó que éramos nosotros, hasta que se dio cuenta de que todos estábamos reunidos alrededor de la fogata. Ese fue el momento en que todo el grupo se tensó. Muchos recogieron palos, navajas o incluso piedras para defenderse, aunque no teníamos idea de contra qué. Nos quedamos ahí, esperando, hasta que lo vimos. Estaba de pie sobre un árbol medio muerto, mirándonos desde arriba. Era grande, del tamaño de un hombre adulto, cubierto de un pelaje corto y marrón, como el de un perro o un ciervo. En la cabeza llevaba lo que parecía el cráneo de un ciervo, colocado como si fuera un casco. Sus brazos eran largos y delgados, y aunque sus piernas apenas eran visibles, estaba claro que podía moverse rápido. Nos observaba, inmóvil, como si no tuviera miedo de nosotros, una docena de chicos asustados con herramientas improvisadas. Pasaron lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Estábamos petrificados hasta que un adulto llegó al campamento. En cuanto lo hizo, la criatura saltó del árbol con una gracia inhumana y desapareció entre los árboles. Nunca volvimos a ver algo así, pero después de ese día se estableció una regla. Nadie iba a ningún lado sin al menos 2 compañeros y una navaja. Esa regla, aunque no siempre se sigue estrictamente, todavía existe. No sé qué fue lo que vimos esa tarde, pero he escuchado muchas historias sobre criaturas inexplicables.
Algunas vienen de mi propia familia, que está familiarizada con las leyendas nativas americanas. Lo que sé es que hay cosas allá afuera que no necesitan una razón para atacarte. No les importa quién eres ni cuántos años tienes. Solo quieren saber a qué sabes. Hace alrededor de un año, tuve una experiencia que todavía me pone los pelos de punta. Todo ocurrió durante un campamento con mi tropa de Boy Scouts. Nos dirigíamos a una zona remota en Arizona para pasar un par de días en la naturaleza. Llegamos al lugar temprano en la tarde, así que mis amigos Andrés y Walter y yo tuvimos tiempo de sobra para instalar el campamento. Después de armar nuestras tiendas, decidimos explorar los alrededores. Mientras caminábamos, Walter empezó a comportarse de forma molesta. Rompía ramas, pateaba arbustos, mataba insectos sin motivo. Básicamente hacía todo lo posible por destrozar el área. Andrés y yo le pedimos que parara, preocupados de que algún líder nos viera y nos castigara. Pero después de un rato, nos enfrascamos en una conversación y dejamos de prestarle atención. No teníamos idea del error que estábamos cometiendo. Cuando cayó la noche, todos nos metimos en nuestras tiendas. Tras hablar un rato sobre videojuegos y chicas, nos quedamos dormidos. Algunas horas después, Walter me despertó sacudiéndome. ¿Qué pasa?, le pregunté adormilado. Escuché algo afuera de la tienda, respondió con la voz temblorosa. Walter siempre se asustaba fácilmente, especialmente de noche. Me di la vuelta para ver que Andrés también estaba despierto. A mí también me despertó, dijo Andrés, pero seguro no es nada. Vuelve a dormir, Walter, le dije intentando calmarlo. En serio, llevo horas escuchándolo, insistió Walter con un tono más serio. Suspiré y me levanté a regañadientes. Está bien, vamos a salir, veremos que no es nada y luego volveremos a dormir, ¿vale?, le dije. Agarré mi linterna y los tres salimos de la tienda. Encendí la luz y empecé a recorrer el desierto con el haz. ¿Ves? No hay nada de qué preocuparse, empecé a decir, pero me quedé callado. Algo llamó mi atención. A unos 15 metros de nosotros, vi dos ojos amarillos que nos miraban fijamente. Estaban a menos de 1 metro del suelo y no se movían, como si estuvieran paralizados por la luz. No podía distinguir un cuerpo, solo esos ojos. De repente, se desvanecieron, como si algo los hubiese apartado rápidamente. Dejé escapar un suspiro de alivio. ¿Ves? No es nada, dijo Andrés, intentando calmar a Walter. Vámonos a dormir. Mientras regresábamos a la tienda, algo se movió en el rabillo de mi ojo. Me detuve en seco. ¿Qué pasa?, preguntaron Andrés y Walter casi al mismo tiempo. Miré hacia una pequeña fogata que se apagaba cerca del campamento y allí, en la tenue luz, vi de nuevo los mismos ojos amarillos. Esta vez, había una figura. Debe ser un conejo o algo así, intentó tranquilizarnos Andrés. ¿Un conejo puede recorrer 15 metros en segundos sin hacer ruido?, respondió Walter, visiblemente asustado. Estamos cansados, dije, intentando sonar firme. Es nuestra mente jugándonos trucos. Vámonos a dormir. Avancé hacia la tienda, pero ellos no me siguieron. Cuando me giré para preguntar qué les pasaba, los vi petrificados, mirando hacia la carretera. Ahí estaba la figura, pero ahora parecía más alta, aunque los ojos seguían siendo los mismos. De repente, un grito profundo y desgarrador rompió el silencio de la noche. Sin pensarlo, los tres salimos corriendo. Corrimos sin mirar atrás, pero esa cosa nos seguía, como si siempre supiera a dónde íbamos. Finalmente, llegamos a un baño cercano y nos quedamos sin salida. Decidimos enfrentarlo. La figura apareció un segundo después, y las luces del baño parpadearon antes de apagarse por completo. Mi linterna dejó de funcionar, no importaba cuánto apretara el botón. En la penumbra,
Vi que esa cosa extendía una mano hacia Walter. «Por favor, no me hagas daño», gritó Walter, con lágrimas corriendo por su rostro. «Déjalo en paz», exigimos Andrés y yo, pero la criatura nos ignoró. Desesperado le prometí: «Nos iremos, nunca volveremos aquí». La figura se detuvo. Me miró directamente y con una voz profunda y temblorosa dijo: «Si regresan, tú serás el siguiente». Lo último que recuerdo es despertar en mi tienda. Mis amigos también se estaban despertando, pero cuando les pregunté sobre lo que había pasado, no recordaban nada. Hasta el día de hoy, sigo siendo el único que lo recuerda. Nunca he vuelto a ese lugar y cumplo mi promesa de no regresar jamás. He ido a muchísimos campamentos con los Boy Scouts a lo largo de los años, pero este, sin duda, fue el más aterrador de todos. Nuestro grupo decidió hacer un viaje a Carlsbad para acampar y visitar las famosas cavernas cerca del lugar. Uno de los chicos de mi tropa, Kyle, estaba especialmente emocionado porque su tío vivía en la zona y planeaba visitarnos el último día del campamento. Llegamos un viernes por la noche y montamos el campamento. El plan era visitar las cavernas el sábado por la mañana, como hacíamos en todos nuestros campamentos. Llegar el viernes, explorar el sábado y volver a casa el domingo. El sábado nos despertamos temprano, llenos de entusiasmo por la aventura que nos esperaba. Caminamos hasta el centro de visitantes y, una vez allí, Kyle, unos cuantos chicos y yo entramos en un elevador para descender a las cavernas. Dentro del elevador, escuché algo extraño. Una risa, como la de una niña pequeña. Miré a mi alrededor confundido, pero éramos solo chicos allí. Entonces noté que Kyle también estaba mirando a su alrededor, algo inquieto. No le di demasiada importancia en ese momento, pensando que tal vez había imaginado el sonido. Las cavernas eran impresionantes, al menos hasta que llegamos a una cámara grande. Kyle y yo íbamos algo rezagados cuando volví a escuchar esa risa, la misma que en el elevador. Pero esto era un campamento solo para chicos. No tenía sentido. «Oye, ¿escuchas eso?», le pregunté a Kyle. «¿La risa?», me respondió con un tono que me dejó claro que él también la oía. «Sí, me está dando escalofríos». De repente, uno de los guías anunció que apagaría las luces de la caverna por unos segundos para que experimentáramos la oscuridad total. Kyle y yo nos miramos incómodos, pero no dijimos nada. En cuanto las luces se apagaron, sentí un frío inexplicable que me recorrió el cuerpo. Entonces noté un tirón en mi camisa. «Kyle, ¿eres tú?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Sí, soy yo», me respondió. «Pero, ¿por qué me estás agarrando tú?». Confundido, miré en la oscuridad. Lo que vi me heló la sangre. Frente a mí había una niña. Pero no era una niña normal. Su cuerpo estaba desfigurado, como si hubiera sido aplastado, y además brillaba débilmente mientras flotaba en el aire. De repente, soltó esa risa que tanto me había atormentado y, con una voz fría y burlona, dijo: «Va a morir». Miraba fijamente a Kyle mientras repetía: «Va a morir». Y luego, con un grito desgarrador que resonó en toda la caverna: «Va a morir». Las luces se encendieron de golpe y la niña ya no estaba. Kyle y yo no hablamos más durante el resto del recorrido. Al final de la visita, una guía nos habló de los fantasmas que supuestamente habitaban las cavernas. Entre ellos, el de una niña que murió en un accidente de coche y que, según decían, rondaba la zona. No pude evitar pensar que quizá era la misma que habíamos visto. Esa noche, de vuelta en el campamento, no pude dormir. A la mañana siguiente, el compañero de tienda de Kyle se acercó a preguntarme si lo había visto. Le dije que no, y él me comentó que todas las cosas de Kyle habían desaparecido, al igual que el coche de su padre, quien era asistente del grupo. Al preguntarle al Scoutmaster,
Nos explicó que Kyle y su padre habían tenido que irse por razones personales durante la noche. De camino a casa, pasamos por un casino rodeado de coches de policía y ambulancias. Había un vehículo destrozado siendo desmantelado, y ahí vi a Kyle y a su padre, arrodillados y llorando junto a lo que parecía ser un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Fue entonces cuando lo entendí. El cuerpo era del tío de Kyle. Había muerto en un accidente de coche mientras venía a visitarlo. A día de hoy, sigo preguntándome, ¿la niña apareció para advertirle a Kyle sobre la muerte de su tío o fue ella quien causó el accidente? Cuando era adolescente, pasaba todos los veranos en un campamento para chicas. Durante varios años, la organización con la que iba eligió un sitio de campamento que estaba repleto de bichos. Mi papá era líder de scouts, así que ya tenía suficiente experiencia acampando como para saber que normalmente no veía tantos animales como en ese lugar. Y cada año salía de allí con alguna historia interesante que contarle a mis amigos y familia. En mi penúltimo año, nos asignaron un área de campamento en una esquina lejana del enorme terreno. Esto hacía que ir y venir al comedor fuera un fastidio, especialmente en las mañanas, ya que teníamos que estar en el desayuno a las 7. Mientras subíamos por el sendero cubierto de hierba hacia el comedor, enormes enjambres de saltamontes saltaban a nuestro paso. Estaba bastante segura de que también había serpientes en la hierba, porque ya habíamos encontrado algunas en esa zona. Por eso, siempre les decía a las otras chicas que tuvieran cuidado donde pisaban. El día antes de nuestro extraño encuentro, tuvimos una actividad en un prado grande al frente del campamento. Era la única vez que habíamos usado ese lugar, y como siempre he sido curiosa, pasé más tiempo observando los alrededores que prestando atención a lo que hacíamos. El campo estaba lleno de hierba alta que me llegaba a la cintura en algunas partes y estaba rodeado por completo de bosques y áreas del campamento que no se usaban. No había ningún tipo de instalación humana en ese prado. Ni luces, ni sistemas de sonido, nada. Esa noche, mientras estábamos en nuestra área alrededor de la fogata, una de las consejeras se acercó a mí y a otras chicas mayores. Melissa necesita tomar su medicina antes de dormir. ¿Pueden llevarla a la oficina de la enfermera?, nos pidió. Melissa era una de las chicas de primer año, y en el campamento teníamos la regla de no ir solas a la oficina de la enfermera de noche. La enfermería estaba al principio del campamento, cerca del comedor, y no había nadie por esa zona a esas horas, excepto la enfermera de turno. Por eso, estaba oscuro como boca de lobo. Sí, claro, no hay problema, respondí mientras agarraba mi linterna. Le pedí a Jessica, otra chica de mi edad, que nos acompañara, y las tres nos pusimos en camino. Tomamos el camino que iba hacia el sendero de hierba que llevaba directamente a la oficina. Al principio pasamos por varios campamentos llenos de gente. Entre las fogatas, las luces de los pabellones y nuestras linternas, el lugar estaba bien iluminado. Pero cuando llegamos al inicio del sendero, todo estaba oscuro otra vez. Nos detuvimos y alumbramos la hierba alta con nuestras linternas. Este camino da un poco de miedo de noche, comentó Melissa, acercándose a mí como si yo pudiera protegerla. Recordé todos los bichos y animales que había visto en la hierba alrededor de ese lugar, y la idea de pisar algo que pudiera atacarnos no me hacía gracia. Ya tenía suficiente experiencia con animales en ese campamento como para preocuparme. Sí, puede que haya algún animal ahí. Mejor no arriesgarnos a que nos muerda algo. ¿Por qué no tomamos el camino por la carretera?, propuse. El camino por la carretera era definitivamente más largo y no había otros campistas cerca, así que estaría bastante oscuro. Pero al menos el terreno estaba despejado y podríamos ver cualquier cosa con nuestras linternas. Esa fue mi lógica. Y tal vez porque era mayor, porque tenía experiencia acampando, o simplemente porque soné segura de mí misma, las dos estuvieron de acuerdo con mi plan.
Ojalá no lo hubieran hecho. No lo sabíamos, pero acabábamos de cometer un error muy tonto. Al principio, todo iba bien. Aún podíamos escuchar a la gente detrás de nosotros hablando, riendo y cantando canciones del campamento. Pero cuanto más avanzábamos, más oscura se volvía la noche. Incluso parecía que la luz de nuestras linternas se hacía más tenue, como si la oscuridad estuviera tratando de tragársela. Fue al acercarnos a una curva en la carretera cuando empezamos a sentir una sensación de inquietud creciente. Habíamos pasado el último campamento vacío, y aunque ya podíamos ver las luces de la enfermería en la cima de la colina, abajo, donde estábamos nosotras, parecía que la oscuridad nos envolvía, atrayéndonos hacia el prado que habíamos usado esa mañana. «No me gusta esto», dijo Jessica. «Ese prado se ve mucho más espeluznante de noche que en la mañana», susurró Melissa. «Lo peor que podríamos encontrar serían coyotes, y a menos que tengamos un perro pequeño con nosotras, no se van a acercar». Intenté tranquilizarlas. «Ya casi llegamos». «Sí, pero luego hay que regresar», apuntó Jessica. Aunque no lo admití, tenía razón. No me emocionaba mucho el viaje de vuelta. Llegamos a la enfermería sin más problemas y dejamos que Melissa tomara su medicina. Cuando le explicamos a la enfermera la sensación rara que tuvimos en el prado, ella nos miró extrañada. «¿Por qué no usaron el atajo?», preguntó. «Porque hay animales en esa hierba que podrían morder. No quiero que nos pique nada», le respondí. La enfermera se encogió de hombros, y cuando Melissa terminó, nos mandó de vuelta por donde habíamos venido. Por un momento, mientras mirábamos hacia el camino que llevaba de regreso al prado, dudamos. «¿Estás segura de que deberíamos ir por aquí?», preguntó Melissa con voz temblorosa. «¿Quieres que te muerda algo?», le respondió Jessica con brusquedad. Y eso fue todo. Nos agarramos del brazo, como si eso fuera a darnos más protección contra lo que fuera que estuviera ahí afuera, y comenzamos a bajar por el sendero. La oscuridad pareció hacerse más densa mucho más rápido a medida que nos acercábamos al prado, como si algo estuviera esperando en ese lugar. Conforme avanzábamos, esa sensación de inquietud creció hasta el punto en que apenas nos movíamos, avanzando casi en cámara lenta. «Algo no está bien», susurré al fin. «Tal vez deberíamos regresar y arriesgarnos con el otro camino», sugirió Melissa. Su voz estaba cargada de puro terror. «Si hay algo aquí con nosotras», respondí con dificultad. «No estoy segura de que darle la espalda sea la mejor idea». «Bueno, si es un animal, deberíamos hacer ruido para espantarlo. Cantemos canciones de campamento, eso lo asustará», propuso Jessica, intentando sonar segura. Francamente, las canciones de campamento son terribles y podrían espantar a cualquier persona con buen juicio. Así que, ¿por qué no a un animal? Así que seguimos avanzando por el sendero, cantando y haciendo todo el ruido que podíamos. Fue entonces, al acercarnos a la curva donde el prado quedaba más cerca, que ocurrió. Nuestras linternas, las tres, dejaron de funcionar al mismo tiempo. Dejamos de cantar de inmediato. El terror más primitivo nos cortó la respiración mientras intentábamos desesperadamente encender las linternas otra vez, sin entender por qué todas habían fallado al mismo tiempo. Entonces Jessica habló. «¿Qué es eso?», dijo con un hilo de voz. Mi cuerpo se congeló. No quería mirar. Melissa soltó un jadeo, lo que me indicó que también lo había visto. Tal vez si no miraba, no sería real. Quizá despertaría en el campamento. Pero miré. El prado se extendía frente a nosotras, y por primera vez esa noche podíamos verlo claramente. Una luz empezó a desplazarse lentamente desde el lado este del campo hacia el oeste, iluminando una niebla extraña y antinatural hasta abarcar todo el lugar. ¿Aliens?, pensé, incrédula. Sabía con certeza que ese campo no tenía ningún tipo de luces ni instalaciones eléctricas. Lo había observado bien durante el día. Pero mientras mirábamos,
apareció una sombra en medio de la luz. Al principio pensamos que era un venado, un macho. Podíamos ver claramente las astas, pero cuando empezó a moverse, no lo hizo como debería moverse un venado. Parecía deslizarse, casi flotando. Entonces, mientras lo observábamos con el horror reflejado en nuestros rostros, se levantó sobre dos patas y, como si alguien hubiera apagado un interruptor, la luz desapareció. La oscuridad total nos envolvió de nuevo. Melissa estaba sollozando. ¿Lo viste? ¿Lo viste?, susurró Jessica con un grito contenido. Yo seguía mirando fijamente, paralizada. Mi mente me gritaba que corriera, pero no podía dejar a las chicas ahí, solas, enfrentándose a lo que fuera eso. Jessica me sacudió del brazo. ¿Lo viste?, repitió. Sí, logré decir al fin, con la garganta cerrada por el miedo. Estaba aterrada de que nuestro ruido atrajera a lo que fuera que estaba ahí. Y con las linternas apagadas, no podíamos siquiera ver lo que se nos venía encima. Tenemos que irnos ahora, dije entre dientes, tirando del brazo de Jessica. ¿Crees que deberíamos intentar asustarlo?, preguntó Melissa, como si quisiera que le dijéramos que era un simple animal. Pero Jessica y yo estábamos seguras de que habíamos pasado ese punto. Nombre, tenemos que regresar al campamento lo más rápido posible, dije, tratando de sonar firme. ¿Y si correr lo hace atacarnos?, preguntó Jessica con la voz temblorosa. Entonces caminemos rápido. Y eso hicimos. Empezamos a caminar lo más rápido que pudimos, sin siquiera molestarnos en intentar encender las linternas de nuevo. Solo queríamos salir de ahí. Pero mientras avanzábamos, esa sensación de que algo nos seguía se hacía más intensa con cada paso, hasta que finalmente dejamos de preocuparnos por lo que pudiera pasar si corríamos. Teníamos que regresar a los campamentos, a la gente. Sin necesidad de hablarlo, rompimos a correr. No soy buena corriendo, pero mientras lo hacía, no podía dejar de imaginar que esa cosa estaba justo detrás de mí. Imaginaba garras, dientes, desgarrándome el cuello. Y aunque se suponía que debía cuidar de Melissa, mi mente estaba atrapada en una sola idea: escapar. Terminé adelantándome a ambas, incluso cuando mis pulmones ardían y sentía como si estuviera respirando cenizas. Justo antes de llegar al primer campamento poblado, una sombra apareció en el camino frente a nosotras. Melissa y Jessica comenzaron a gritar, pero yo seguí corriendo hacia esa figura. Por un estúpido momento, estaba lista para enfrentarme a quien fuera que estuviera frente a nosotras. Decidí que íbamos a regresar al campamento o morir intentándolo, pero al acercarme más, vi que tenían una linterna. Era humano. De hecho, era alguien de nuestro grupo. «Ahí están», dijo, mirándonos como si estuviéramos locas. «Tardaron mucho, me enviaron a buscarlas». Nos detuvimos frente a ellos, jadeando y sin aliento. «Hay algo en el prado», logré decir entre respiros. «¿Tu linterna funciona?». Fruncieron el ceño y levantaron su linterna, obviamente funcionando. Sí. Bien. Bien. La nuestra dejó de funcionar. Tenemos que regresar ahora. No discutieron. Mientras regresábamos, Melissa, Jessica y yo contamos lo que habíamos visto, cada una aportando su versión. Al llegar al campamento, les relatamos lo mismo a los consejeros, pero no nos creyeron. Sonaba loco. Era una locura. Cuando nos dijeron que teníamos demasiada imaginación, miré al consejero directamente a los ojos y le dije: «Las tres tenemos exactamente la misma historia». Estábamos gritando mientras corríamos de vuelta hacia los campamentos poblados. Eso no suena a una imaginación hiperactiva para mí. Esto, por supuesto, no cambió su opinión. Algunos otros campistas nos creyeron, pero después de eso, no nos atrevimos a tomar ese camino por la noche. Hasta el día de hoy, no estoy completamente segura de qué fue. Sé lo que vi. Sé que fue real.
No hay una explicación lógica para lo que pasó. Sin embargo, aún voy de campamento. Siempre me aseguro de advertirles a los que están conmigo. No estamos solos. Hay algo allá afuera, observando, esperando su momento para atacar. Conocí a Davian y Marella un mes antes, cuando me contrataron como niñera para su hija, Irina. Vivían en un edificio de apartamentos de antes de la guerra, en una calle tranquila, de esas con árboles maduros que bordean las aceras y una fachada adornada con detalles de piedra envejecida. Su apartamento por dentro era una mezcla impecable entre lo moderno y lo clásico. Muebles contemporáneos combinados con elementos arquitectónicos antiguos como vigas expuestas, molduras de corona y pisos originales de madera. Me impresionó mucho cómo habían logrado conservar el carácter del lugar. Aquella noche, Davian y Marella me recibieron en la puerta con su habitual amabilidad. Davian, algo delgado y con gafas redondas, llevaba un blazer casual, mientras que Marella, elegante como siempre, tenía el cabello oscuro recogido en un moño sencillo. Me sonrió de forma tranquila mientras me explicaban que iban a asistir a un evento en una galería y que estarían fuera unas horas. Charlamos un poco mientras me mostraban la habitación de Irina, que tenía unos 4 años y estaría durmiendo en la cuna. La habitación estaba decorada con tonos pastel. Había una mecedora antigua en la esquina y los juguetes estaban ordenados con cuidado. Todo parecía normal. Noté que Marella tenía una sonrisa algo tensa. Mientras alisaba la colcha del edredón, me dijo que Irina estaría tranquila esa noche. Me recordó su rutina. Cena a las 7, un par de cuentos, y a dormir a las 8. Davian añadió, si tienes hambre, siéntete libre de tomar algo de la cocina. Luego miró su reloj y agregó, no deberíamos tardar mucho. Irina estaba jugando tranquilamente con un libro de dibujos en la alfombra cuando la saludé. Me llamó por mi nombre, y por su expresión, supe que me recordaba de las visitas anteriores. Parecía cómoda conmigo, lo cual me hizo pensar que la noche sería sencilla. Después de que sus padres se fueron, llevé a Irina al salón para entretenerla un rato antes de la cena. Afuera empezaba a llover suavemente, y el sonido de las gotas golpeando las ventanas creaba un ambiente tranquilo. El apartamento era bastante amplio, con un pasillo largo que llevaba a las habitaciones. Al final del pasillo, algo llamó mi atención. Un biombo decorativo que cubría parcialmente la pared. Detrás de él, pude distinguir lo que parecía ser un picaporte. Me pareció raro porque no recordaba haber visto una puerta allí antes, pero no le di mayor importancia y me concentré en Irina. Jugó con unos bloques de madera mientras yo le leía un cuento corto antes de la cena. Era una niña bien educada, sin rabietas ni quejas. Cerca de las 7, calenté un plato de pasta que Marella había dejado preparado en el refrigerador, y ella comió sin problemas. Para las 8 ya estaba bostezando, así que la llevé a su cama. Se quedó dormida sin mayor complicación, y apagué la luz del cuarto, dejando encendida solo la tenue luz de una lamparita con forma de búho. Con Irina dormida y la lluvia suave de fondo, me senté en el sofá del salón a buscar algo que ver en la televisión. Sin embargo, mis ojos seguían desviándose hacia el pasillo, hacia el lugar donde creía haber visto esa puerta oculta. La curiosidad empezó a ganarme. ¿Por qué esconderían una puerta detrás de un biombo? Caminé despacio por el pasillo, cuidando no hacer ruido para no despertar a Irina. El biombo, decorado con un patrón floral, cubría parcialmente una puerta estrecha. Era pequeña, como la de un armario, y no tenía adornos evidentes. El picaporte era de latón, algo oxidado. Lo giré con cuidado. Estaba inseguro. Una parte de mí me decía que no debía abrirla, que era invadir su privacidad, pero otra me convenció de que, si fuera algo privado, estaría cerrada con llave, ¿no? Lentamente abrí la puerta.
Dentro había un pequeño espacio iluminado por una sola bombilla que emitía una luz amarillenta. El olor a madera vieja impregnaba el aire. En las paredes colgaban marionetas, al menos una docena. Estaban sujetas con ganchos y clavijas, sus cuerdas cuidadosamente enrolladas. Eran del tamaño de un niño pequeño y vestían atuendos antiguos, trajes, vestidos con encajes, tirantes. Lo que más me inquietó fueron sus rostros. Estaban pintados con un nivel de detalle que me hizo sentir un escalofrío. Ojos brillantes, mejillas rosadas, pestañas delicadas. Cada una tenía una expresión que parecía casi, pero no del todo, una sonrisa. El corazón me dio un vuelco. Esto era totalmente inesperado. No sabía que Davian y Marella coleccionaran marionetas, y mucho menos algo tan extraño. Cerré la puerta con cuidado y volví al salón, tratando de quitarme la sensación de incomodidad. Me repetí que debía ser alguna colección familiar o una antigüedad que habían encontrado y decidido conservar. Aún así, mientras pasaban los minutos, no podía quitarme la sensación de que me observaban. Miré alrededor varias veces, pero obviamente estábamos solos. Para tranquilizarme, fui a revisar a Irina. Seguía dormida, respirando tranquilamente. Sin embargo, las cortinas del cuarto parecían haberse movido un poco, como si algo las hubiera rozado. Supuse que sería una corriente de aire, ya que había dejado una ventana ligeramente entreabierta en el salón. Intenté calmar mis nervios, pero algo seguía sintiéndose, fuera de lugar. Volviendo al sofá, bajé el volumen de la televisión. Aproximadamente media hora después, un sonido sutil de golpeteo rompió el silencio. Sonaba como madera golpeando suavemente contra madera. Silencié la televisión, pero el golpeteo persistió, tenue pero distintivo. Parecía venir del pasillo. Mi mente fue de inmediato hacia esa alcoba con los marionetas. ¿Podrían ser tablas sueltas en el suelo? ¿O tal vez una rama golpeando contra una pared exterior? Cuando me acerqué al pasillo, el golpeteo cesó. Contuve la respiración y escuché. Nada. Pero no podía dejarlo así. Tenía que mirar. Al abrir nuevamente la puerta, encontré que las marionetas parecían haber sido reorganizadas. Estaba casi seguro de que la que llevaba un traje azul brillante de marinero había estado mirando hacia la pared trasera, pero ahora miraba hacia afuera, con la cabeza inclinada como si mirara hacia la puerta. Otra, vestida con un vestido rosa, tenía el brazo ligeramente levantado, mientras que recordaba que antes sus brazos colgaban rectos hacia abajo. Los cambios eran sutiles, pero suficientes para revolverme el estómago. Sentí otro escalofrío, y mi mano temblaba mientras cerraba la puerta con firmeza esta vez. Pegué mi oído a la superficie de la puerta para escuchar, pero no había nada. Me retiré, queriendo poner la mayor distancia posible entre mí y esa habitación. Revisé la cerradura de la puerta principal también. Seguía cerrada. No había señales de un intruso. ¿Podría Irena haberse levantado y movido las marionetas? No, estaba profundamente dormida. ¿Podrían Davan y Mariela haber regresado sin que yo lo notara? Poco probable. Y las marionetas parecían demasiado pesadas para que Irena siquiera las moviera. Caminé nerviosamente por la sala, sintiéndome inquieto. La lluvia afuera se hacía más fuerte. Cada pequeño sonido ahora me parecía una amenaza. ¿Estaba imaginando cosas? La estructura vieja del apartamento podría causar movimientos en las puertas. Quizá recordaba mal cómo estaban posicionadas las muñecas. Quería creer eso. Aún así, no podía quitarme de encima la incomodidad, la sensación de que esos ojos pintados eran de alguna manera conscientes. Pronto escuché otro ruido, un leve golpe. Esta vez venía de la dirección del cuarto de la niña. Corrí hacia allí, preocupado por Irena. Seguía acostada, dormida, sin moverse. Sin embargo, noté que uno de sus animales de peluche, un oso de peluche, había caído de la mecedora al tapete.
Quizás ese fue el origen del golpe, pero ¿cómo había caído? La silla ni siquiera estaba cerca de la cama. Lo recogí, lo volví a colocar en la silla y susurré algo tranquilizador a la niña dormida. Regresé a la sala e intenté ver algo más en la televisión, obligándome a concentrarme en un programa sin sentido. Entonces, el golpeteo comenzó de nuevo, aún más tenue que antes. Mi pulso se aceleraba. Me dije a mí mismo que no volvería a esa alcoba. Era demasiado inquietante. Que fuera lo que fuera. Esperaría a que los padres regresaran y no haría nada más. El tiempo parecía avanzar con lentitud. Cada minuto se sentía como una hora. Ahora había truenos afuera. Revisé mi teléfono. Habían dicho que regresarían alrededor de medianoche. Ya casi eran las 11. En mi inquietud, me atreví a hacer un último viaje al pasillo. Había algo que necesitaba confirmar. Coloqué mi mano sobre la puerta de la alcoba y sentí una ligera vibración, como si algo adentro se moviera. Retrocedí de un salto. La bombilla debajo de la rendija de la puerta parpadeó o se atenuó. No estaba seguro de cuál. Decidí ignorarlo. Recogí mi mochila cerca de la entrada. Me senté en el sofá nuevamente e intenté calmarme leyendo noticias en mi teléfono, pero mis ojos seguían desviándose hacia el pasillo. Hubo otro leve rasguño. Me froté los brazos, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Finalmente, poco antes de la medianoche, escuché unas llaves tintinear en la puerta principal. Me levanté de un salto, aliviado, y abrí la puerta para ver a Davan y Mariela entrando, sonriendo y sacudiéndose la lluvia de los abrigos. «¿Cómo estuvo Irena?», preguntó suavemente Mariela. «Perfectamente bien», respondí intentando no sonar demasiado nervioso, pero estoy seguro de que hacía un pésimo trabajo. «Ella está dormida. Todo tranquilo, excepto por esa horrible alcoba», quería añadir. Davan debió percibir algo. «¿Está todo bien?». Miró alrededor, como esperando encontrar una lámpara rota o un vaso derramado, cosas típicas de una noche de niñera. Respiré hondo. Si no decía nada, nunca sabría lo que realmente había pasado. Pero lo hice. «Lo siento. Esto va a sonar extraño. Esa puerta allá, al final del pasillo, detrás de la pantalla». La abrí. Esa habitación con las marionetas. Algo parece raro allí. Me detuve, sintiéndome ridículo en cuanto las palabras salieron de mi boca. Mariela frunció el ceño. ¿Detrás de la pantalla? Intercambió una mirada con Davan. Él caminó hacia el pasillo y yo lo seguí unos pasos detrás. Llegó al final, encendió un reflector cercano y apartó la pantalla. No podía respirar. No había ninguna puerta allí. Solo una pared sólida cubierta con papel tapiz estampado. Me quedé mirando con incredulidad. Momentos atrás, había visto una puerta justo allí. La había abierto y entrado. Había sentido la perilla bajo mi mano. Pero ahora no había nada, solo una pared. Mariela se unió a nosotros. ¿Estás bien? Su tono era amable, preocupado, como si pensara que podría estar enfermo. Yo sé que vi algo. Vacilé, pero decidí no insistir. Su hija estaba a salvo, ilesa. Los padres obviamente no veían ninguna puerta. Quizás había algo extraño en el apartamento, algún truco de luz, mi imaginación alimentada por el extraño edificio antiguo y la tormenta afuera. Sin embargo, todavía recordaba el olor a moho de esa alcoba, la textura del rostro pintado de las marionetas. Miré la sincera confusión de Davan y Mariela y me di cuenta de que insistir solo me haría parecer inestable. Mariela colocó una mano en mi brazo. «Es tarde, cariño. Estabas aquí sola, bajo la lluvia. Quizás te quedaste dormida o te confundiste. Nunca hemos tenido una puerta allí. Solo las viejas paredes de yeso». Asentí y forcé una sonrisa. No podía discutir. Me pagaron por mi trabajo,
Les agradecí por la oportunidad y me fui. En cuanto salí al pasillo del edificio, me sentí más segura. La escalera del edificio estaba tenue, pero normal. Sin puertas extrañas, sin marionetas, sin sonidos extraños. En la calle, la lluvia había menguado a una llovizna. Caminé a casa rápidamente, mirando por encima del hombro de vez en cuando, esperando no ser seguida por una marioneta. Una semana después, Davan y Mariela me pidieron sorprendentemente que cuidara a su hija otra vez. No pensé que lo harían después de la locura que había dicho. O al menos, eso es lo que me parecía en ese momento. Aún así, no podía volver. Simplemente mentí y dije que estaba ocupada. No podía sacarme este miedo de la cabeza, que si volvía, me recostaría en su sofá después de acostar a la niña, miraría hacia el pasillo y vería esa puerta otra vez. Y sabría una de dos cosas. ¿Hay algo mal con ese apartamento o estoy loca?